Sin duda, salud es uno de los sectores que tiene especial atención del gobierno del presidente Martín Vizcarra. Precisamente conversaré con la ministra Silvia Pezá tras el informe de Ronnie Mellán. Salud es un sector prioritario de mi gestión, señaló el presidente Martín Vizcarra. Por esa razón, la ministra de Salud, Silvia Pezá, lo acompañó a Purús, en la región Ucayali, donde anunció la construcción de un nuevo centro de salud. Todos ustedes van a poder acceder al CIS desde acá. La inversión de 33 millones de soles en esta obra beneficiará a más de 5.000 habitantes de 46 comunidades amazónicas. De otro lado, una extraña enfermedad está preocupando a diversas regiones del país. Se trata de Guillain-Barré, un síndrome neurológico. Afecta el sistema nervioso periférico que paraliza la musculatura iniciando por los miembros inferiores, que asciende de manera progresiva si es que no recibe tratamiento y que puede llevar a la parálisis respiratoria total y a la muerte. Hasta el momento se han reportado 11 casos, 8 en La Libertad, 2 en Huánuco y 1 en Apurímac. En paralelo, y según una denuncia periodística, miles de sobres de micronutrientes para combatir la anemia, que afecta al 43% de niños entre 6 y 35 meses de edad, de acuerdo a cifras del INEI, caducaron en almacenes, no se aprovecharon oportunamente. Entre las regiones que presentan la mayor cantidad de casos con esta enfermedad están Puno, Loreto, Ucayali, Pasco y Madre de Dios. Nos encontramos precisamente con la ministra Silvia Pezá, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, ministra. Sabemos que viene usted de Moquegua, aparte, ¿no? Están viajando permanentemente en estos días. Quería preguntarle, comenzar rápidamente sobre el síndrome de Guillain-Barré. ¿Es una situación anormal la que estamos viviendo? Porque recién pues son 9, 10 u 11 casos, creo, diagnosticados. ¿Es anormal esta situación? Buenas noches, Enrique. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, a ver, el síndrome Guillain-Barré se produce y tenemos diferentes casos, diferente cantidad de casos en diferentes regiones en el país, pero no es una situación que es única, ¿ok? Sino que cada tanto, sobre todo, por ejemplo, le puedo dar el ejemplo del Hospital Loaiza, una vez, o sea, en el mes podemos tener entre 4 a 10 casos de Guillain-Barré que vienen de diferentes áreas del país. ¿Qué es lo importante acá? Primero, que ya hemos tomado, cuando hemos visto que hay una cantidad inusual de casos, como es el caso de La Libertad, entonces hemos ya tomado las medidas. El viernes y sábado ha estado con los equipos de La Libertad, el equipo del CDC, del Centro de Control de Epidemiología del Ministerio de Salud, junto con el Instituto Nacional de Salud para ver la parte laboratorial y además con todo el equipo de la Dirección Regional de Salud de La Libertad para evaluar y tomar las muestras respectivas de los casos. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tenemos un conjunto de casos, debemos identificar si hay una causa común y sobre eso estamos trabajando. Hasta la fecha se han descartado, por ejemplo, enfermedades como Zika, dengue y chikungunya, que era lo que... Se ha descartado porque había una hipótesis. Claro, pero esta es una primera parte. Hemos tomado muestras de otro tipo además, porque hay que descartar otro tipo de virus. Generalmente cuando tienes esta situación piensas en virus. Diferentes tipos de virus, pueden ser enterovirus, pueden ser arbovirus. Es muy específico, pero en términos globales estamos haciendo, vamos a llamarlo así, toda la corrida de todos los virus, incluso de la influenza. Entonces, estamos esperando los resultados y van a estar en los próximos 2 a 3 días todos los resultados para poder tomar las medidas correspondientes. Sin embargo, ya hemos evaluado y hemos trabajado para tener la disponibilidad en estas direcciones regionales de salud de algo que es la inmunoglobulina, que se da como una medida de soporte para que los pacientes puedan tener esta medida de soporte para su tratamiento, que no es un tratamiento específico, sino que es muy general. Y además también estamos viendo la posibilidad de disponer de ventiladores mecánicos en los pacientes que requieran para que puedan tener la asistencia ventilatoria correspondiente. Perfecto. Usted tiene una agenda pues tan amplia como compleja y desafiante. ¿Cuál es el tema que se lleva la mayor parte de su tiempo hoy por hoy? En realidad tenemos dos situaciones y es complejo efectivamente, pero estamos tratando de sobrellevarlo de la mejor forma. Uno es todo el tema de la salud individual y el otro es el tema de la salud colectiva. Y en la salud individual estamos hablando de los hospitales y de los servicios de salud en términos globales. Y también de empezar a trabajar como que el servicio de salud debe ser entregado justamente para
no tratar a los enfermos, sino para prevenir las enfermedades. Esa es la lógica de lo que nosotros hablamos en algunos otros espacios. El mismo presidente habla de acercar la salud a la población o acercar el establecimiento de la salud a través de las redes integradas de salud. Y el anuncio además lo hizo el premier Villanueva, ¿no? Este tema de la reestructuración del sistema a través de las redes. ¿Cómo funciona esto para el ciudadano? Para el ciudadano significa que va a tener un establecimiento de salud que puede ser una clínica que trabaja 12 horas o un establecimiento de mayor complejidad que es una clínica de emergencias o un hospital de emergencias de 24 horas, pero además tiene acceso a través de estos dos, si lo necesitara, a un hospital de mayor complejidad, que es el hospital de 24 horas especializado que conocemos. Todos estos se interrelacionan a través de diferentes mecanismos, pero lo más importante es que en ese establecimiento de salud del primer nivel, vamos a llamarlo, que es el más cerca a mi casa, mi expuesto centro de salud, pero que son mis clínicas de 12 horas, van a tener la disponibilidad de médicos tanto de nivel general, médicos de familia, como en algunas oportunidades médicos especialistas que pueden dividir y pueden separar aquellos casos de que necesitan ir a un hospital más especializado y aquellos casos que se pueden atender inmediatamente en ese establecimiento. Ese es un reto, un problema que lleva un tiempo, ¿no? O sea, los establecimientos de primer nivel de alguna manera se vieron abandonados por esta suerte de fiebre, vamos a decirlo así, que había por los hospitales y tener siempre, pues, no que ese era siempre el objetivo, cuando en realidad lo que hay que hacer es alejar a la gente de los hospitales por todo lo que sabemos de infecciones intrahospitalarias y demás, y que el usuario o el ciudadano se pueda acostumbrar precisamente a acceder a ese primer nivel. ¿Cómo van a reforzar esa? Porque sabemos incluso que los profesionales en el pasado ni siquiera querían irse allí por razones de honorarios y demás. ¿Cómo se va a hacer para cambiar esta cultura a propósito de la red primaria? Claro, pero primero no es que hay que separar a la persona o al usuario del hospital. El hospital cumple una función muy importante. Lo que pasa es que tenemos que entender que tenemos otros mecanismos para atender o para cuidar nuestra salud. Y ese es el punto clave. Entonces, ese mecanismo es nuestra clínica de 12 horas, nuestra clínica, nuestro hospital de emergencia de 24 horas y además nos queda claro que esto no va a ser primero de un día para otro, no va a ser de un mes para otro. Estamos hablando de cambiar legislación, estamos hablando de que los equipos de salud tienen que ser fortalecidos, ¿ok? Estamos hablando de que el sistema, incluso el seguro integral de salud, tiene que llegar hasta el último punto que nosotros necesitamos para que esto funcione como corresponde y para que las personas y los usuarios sean atendidos. Pero además de todo eso, estamos hablando de las referencias y contrarreferencias. Tengo que tener un sistema que me permita manejar a los pacientes, mandarlos y que me regresen a mi establecimiento y no se queden en el hospital. Y no solamente eso, sino tenemos que pensar en que debemos atender diferentes patologías. O sea, es todo un conjunto, no es solamente un paquete de que pongo equipamiento en estos establecimientos o en estas clínicas de 12 horas y se acabó el asunto. No funciona así, es todo un proceso. Y además la gente, todos nosotros como profesionales y no profesionales de salud, debemos entender el concepto. Hay mucha gente que conoce el concepto que apoya el concepto, pero que además lo facilita. Y es tanto así, por ejemplo, que hoy en Moquegua hemos conversado justamente las redes integradas de salud en toda la región Moquegua y el director regional de Moquegua está dispuesto a empezar con esto, pero no solamente vamos a trabajarlo en Moquegua, ya estamos empezando con vamos a llamarlo un modelo a pequeña escala en Lima, en la Diri Sur, y así vamos a ir aplicándolo en diferentes regiones del país, que es lo que ustedes han escuchado hablar el premier en la investidura. Y también dijo el premier en la investidura que se iba a reformar el SIS con el famoso sistema de copago, ¿no? O sea, ampliarlo más para que quien pueda pagar pueda, ¿no? No solamente puede ser subsidiado, sino también dar un aporte. El SIS es todo un universo también muy complejo. Se ha hablado antes de casos de corrupción en el SIS, luego se impuso el tema de pagar las deudas públicas y privadas. Recuerdo que en la gestión de Mundo Beteta hubo un informe que llamó mucho la atención y luego sacaron a Beteta del SIS. ¿Usted considera que es un problema grave el de la corrupción? Mire, el SIS tenemos 4 puntos, no llamarlo problema, 4 puntos. Uno de ellos es el de las deudas. Efectivamente, tenemos tanto deudas públicas como deudas privadas. Las deudas públicas, en el 2017 se pagaron 373 millones, si no me equivoco, un poco más, poco menos, pero esa es la suma, 370 millones de soles, de los cuales se finalizaron. Sin embargo,
A final del 2017 se permitió incorporar nuevos formularios y por lo tanto aumentó la deuda nuevamente a unos 70 millones. Y esos formularios ahora están siendo evaluados para poder ser ahorrados y pagados, ¿ok? Pero tenemos una deuda que creo que es la más importante, que es la deuda privada. Y en la deuda privada tenemos una deuda que es con el CISOL, una deuda que es con el Salud, que entre las dos cubren más o menos unos 3.200.000 y que estamos ya a punto de pagarla en estas semanas, en las próximas 2 semanas. Pero hay una deuda adicional, que es la deuda privada, que no ha sido hecha por convenios y que fue hecha en la época de la emergencia. El año pasado, para esta época, estábamos en emergencia sanitaria, recuerde. Y esa es la deuda que vamos a tener problemas porque estamos evaluando, son varios millones de soles, ¿okay? Y ya lo vamos a presentar en su momento, pero el problema es que de esa deuda, de unos cuantos cientos de millones de soles, vamos solamente a poder pagar el 50%. Y el otro 50% vamos a tener problemas y vamos a tener que ir manejándolos progresivamente. Ahora, esta evaluación incluye ver si es que hubo abusos, entonces también en la prestación de estos servicios, ¿no? Exactamente. Pero tenemos otra deuda adicional, que son las deudas que ya les hemos honrado. Este año hemos pagado 27 millones de soles en funerarias. Pero no es en funerarias. Este año lo que hemos hecho, hemos cambiado la situación y lo hemos pagado a través de los deudos. O sea, la gente directamente recibe lo que debe recibir por un sepelio. Y además tenemos una deuda adicional, porque no era suficiente, sino que tenemos la deuda de 4.7 millones de soles por hemodiálisis, que también estamos evaluando y le estamos pagando. Ese es un tema del CIS, que son las deudas. Hubo un problema con la hemodiálisis. Así es. ¿No? De concentraciones, de precios, creo. Por eso la estamos, ahora evaluando y pagando. Pero tenemos otro punto, que son las transferencias. Nosotros transferimos dinero a las regiones para que puedan solventar y pagar sus servicios. Estas transferencias, a la fecha, hemos transferido casi 1.200 millones y de acá a junio de este año van a ser transferidos unos 1.800 millones a todas las regiones. Con eso ellos van a poder mantener y hacer un pago como corresponde de todos los servicios que el CIS, financia. Y como no fuera suficiente, efectivamente, tenemos el problema de corrupción. Y ahí hemos ya hecho una oficina anticorrupción que está trabajando intensamente para todo lo que son, las actividades rutinarias del CIS para evitar problemas en el interín. Y además tenemos efectivamente, como estábamos conversando, la modernización del CIS. ¿En qué consta? Uno, la descentralización de todas las oficinas del CIS, porque si no está todo centralizado acá en Lima y la gente difícilmente puede acceder. Lo otro es mejorar nuestro sistema de información, un sistema de información que funciona, no permite duplicación de formularios, nos permite ingresar los datos adecuadamente y además nos permite un plan de mejora de vedurías, ¿no es cierto? Podemos hacer una veduría de todos los procesos del CIS. Y además necesitamos hacer el fortalecimiento de capacidades de los gestores que trabajan dentro del CIS para que mejoren las funciones. Bueno, menudo desafío ahí. Antes que se nos termine el tiempo, la anemia, sin duda, es una gran preocupación central. ¿Cómo caminan esas perspectivas? Esto es así. La anemia no es un problema solamente del sector. Como les dije inicialmente, nuestro compromiso, y así es multisectorial, es de todas las partes del gobierno, es reducir la anemia de 43 a 19%. ¿Qué significa esto y cómo lo vamos a hacer? Sin saneamiento, sin alimentación adecuada, sin educación y sin salud, no podríamos pensar siquiera en reducir la cifra de la anemia. Lo que estamos haciendo desde los diferentes sectores, además del sector salud, es empezar a trabajar no solamente entregando los tratamientos, haciendo las sesiones demostrativas con las madres en todas las regiones, además haciendo la acción preventiva, sino haciendo un seguimiento. Las madres tienen que hacer, nosotros las madres tienen que acompañar y nosotros acompañar a las madres y a toda la comunidad a hacer seguimiento de estas prácticas que les enseñamos a las madres. Si le enseñamos a poner los micronutrientes en la comida, pues tenemos que garantizar que esta mamá entregó los micronutrientes en la comida de su niño. Ese tipo de actividades que hemos dejado de lado en los últimos años, vamos a ser honestos, y que debemos empezar a trabajar conjuntamente con toda la plataforma social. Solamente para que tengan una idea, desde el Ministerio de Inclusión Social estamos trabajando ya una estrategia para hacer un seguimiento de 3 a 4 veces al mes a todas las mamás que reciben
los micronutrientes, por ejemplo, para fortalecer estas actividades. Y esto además no va acompañado solamente de trabajo de la anemia, sino que hablamos también de prácticas saludables, lo que nos permite agarrar otros puntos que son claves como el lavado de manos, el agua segura, los alimentos seguros, para que todos los niños del país puedan tener una alimentación sana, con hierro y fortalecida. Nos tenemos que ir. Esta denuncia sobre los micronutrientes, este exceso aparente de compra, ¿eso se va a investigar o no hay un problema detectado? ¿Qué nos puede decir al respecto? No, por supuesto que está siendo investigado en este momento. Ya hemos tomado las acciones correspondientes. Es un tema delicado y por lo tanto tenemos que tomarlo con la debida seriedad. Ministra Silvia Pesá, gracias por estar con nosotros esta noche. Una agenda pues bastante, se nos queda corto el tiempo, pero sumamente interesante, sobre todo además lo que se está anunciando con respecto al CIS. Gracias por estar con nosotros esta noche. Suerte en su gestión. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara. No se vayan.